Y siguiendo con la formación, le voy a ceder la palabra ahora a Raúl Viladric, que es presidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña. Buen día a todos. En nombre de la Federación de Autoescuelas de Cataluña, en primer lugar, felicitar a la familia de Catapán por los daños que representan las víctimas del tráfico y dar la enhorabuena a todas y cada una de las personas que colaboraron en la redacción de este libro. Es un libro que hace una foto, una radiografía de estos 50 años de la seguridad vial y de aspectos que lo hace de forma ágil, de forma amena, muy bien documentado. Y yo lo que destacaría más de este libro es que aparecen dos palabras muy a menudo, que son la familia y las personas. Y es el ADN de Patapar. Muchas veces vamos a foros, vamos a jornadas, asistimos, y es muy recurrente ir a estadísticas, a porcentajes, y Pat siempre ha puesto a la persona nombres a estos datos, a estas cifras, a estos porcentajes. Si hablamos de personas, las autoescuelas somos unos grandes conectores con la vía y con los vehículos. Y lo hacemos en dos momentos claves. Lo hacemos con los preconductores, cuando acceden por primera vez al permiso de conducir. Y lo hacemos también con aquellos conductores infractores. Lo decíamos antes, esa visión futurista que decíamos pues, que Pat insistía en el tema del permiso por puntos, que vimos que sí, que ha sido uno de los mejores puntos de inflexión en cuanto a la seguridad vial. Y lo están haciendo hoy en día también. Su aportación, la aportación, el testimonio, la experiencia vital de las víctimas que portan nuestros cursos es vital para hacer este cambio en la actitud en los conductores infractores. Hemos hablado también de la fase de que los niños en las escuelas deben de tener esa formación en educación vial, pero es que tenemos que cerrar todo el ciclo vital de la persona. Y muchas veces nos centramos en preconductores, nos centramos en conductores infractores, pero ¿y aquellos conductores normales? Conductores normales que han obtenido el permiso y que hasta que no son infractores no acceden en nuestros aulas para volver a reeducar y sensibilizarlos. Y cuando vienen siempre nos dicen, este curso lo tendría que hacer todo el mundo, este curso sería necesario que lo hiciera. Pues aquí estamos en un buen foro, tenemos a Pat y tenemos la necesidad de dar un pasito más, esta visión de 50 años de enfocarlo a esos conductores para evitar que sean infractores o que sean víctimas de tráfico. Pues nosotros darnos las gracias desde la Federación de Autoescuelas de Cataluña por dejarnos participar, aportar nuestro granito de arena. Os damos la mano, os la atendemos porque os necesitamos y en lo que necesitéis a vuestro lado siempre estemos. Muchas gracias. Gracias, Raúl.